¿Qué dice? María Inés, qué gusto. No queríamos empezar sin que usted llegue. Yo sabía, por eso me tomé. Mario nos dijo, no yo no empiezo hasta si que no no está llegue María María Inés. Es que se canceló el vuelo a San José. Bueno, ya estamos, doctor Palazzo, cuando quiere iniciar. No sé qué escucha. Cedemos la palabra, Liz. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al doctor Mario Peña Chacón, que por segunda vez ha venido a disertar a este Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, y que el doctor Palazzo ha tenido la deferencia de permitirme invitarlo. Bueno, voy a hacer una síntesis de los antecedentes del doctor Mario Peña Chacón y voy a poner en primer lugar uno de los últimos. Ahora es miembro correspondiente de la Academia del Instituto de Derecho Ambiental de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Es abogado graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica, máster en legislación ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional, coordinador de la maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, profesor de las maestrías en Derecho Ambiental, Derecho Público, Negocios Internacionales, Gestión y Turismo Sostenible de la Universidad de Costa Rica. También es autor de múltiples ensayos académicos publicados y libros como Daño, Responsabilidad y Reparación del Medio Ambiente, Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Tesis de Derecho Ambiental, Jurisprudencia de Daño, Responsabilidad y Reparación Ambiental, Gestión de Riesgos Ambientales del Sector Financiero relacionado con las carteras agrícolas de piña, el proceso ambiental de Costa Rica, Derecho Ambiental Efectivo, Derecho Humano, Medio y Ambiente, coordinador de obras jurídicas colectivas. Es consultor externo de organismos internacionales, como la Unión para la Conservación de la Naturaleza, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Banco Interamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. Bueno, el currículum es extenso y sigue, y seguramente este año agregó otros más, pero como tiene que disertar, llego hasta ahí. Le damos la palabra, doctor. Muchas gracias, Irma, por esta introducción. Bueno, yo, como siempre, súper contento de poder compartir con ustedes, con tanta gente, conocidos, tantos amigos, ¿verdad? Que aquí estoy viendo en la pantalla. El tema que me piden disertar es el del Acuerdo de Escazú, ¿verdad? El Acuerdo de Escazú, podemos decir que se trata de el Acuerdo de Escazú, así, hagamos un rápido resumen de lo que vamos a hablar ahora. El Acuerdo de Escazú representa el compromiso de América Latina y el Caribe con un desarrollo que tiene que ser más igualitario, más justo, más sostenible, un desarrollo que tiene que tomar en cuenta la multiculturalidad que tenemos en América Latina y el Caribe, y que además tiene que tomar en cuenta las poblaciones vulnerables, especialmente aquellas poblaciones vulnerables a los efectos ambientales y del cambio climático. Ok, antecedentes del Acuerdo de Escazú. Lo primero que tenemos que tener claro es el nombre completo del acuerdo, que es muy largo. El acuerdo se llama Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. ¿Y por qué se llama Acuerdo de Escazú? Bueno, porque precisamente la última sesión de negociación se da en el cantón capitalino de San José, que se llama Escazú. Yo, por ejemplo, aquí estoy tal vez a 2 kilómetros del cantón de Escazú y a 5 kilómetros del centro de la ciudad, pues para que vean que aquí todo es muy pequeñito.
el acuerdo, esa última sesión de negociación que se da en el cantón de Escazú fue adoptada el 4 de marzo del 2018. El acuerdo como tal, este tratado internacional vinculante, como vamos a ver ahora, contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la cual fungió como secretaría del acuerdo durante todo el periodo de negociaciones que inicia a partir del año 2012, y se trata de un tratado internacional negociado no solo por los estados, sino que tomó en consideración y de manera amplia la participación del público. Eso lo veremos ahorita. Les decía que estamos frente a un tratado internacional vinculante. Es uno de los logros de Escazú, es haber logrado convertirlo durante los 6 años de negociación, haber logrado convertirlo en un tratado internacional vinculante y no en una declaración de soft law o declaraciones de principios. El Tratado de Escazú fue negociado por los países de América Latina y el Caribe que conformamos la CEPAL. Y estos somos 33 estados. La lista de esos 33 estados que yo digo que son de México para abajo, de México hasta Argentina, la vamos a encontrar en el anexo 1 del acuerdo. Para el 28 y 29 de septiembre del 2018, el acuerdo se abre a la firma durante la sesión ordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Para esas fechas, 28 y 29, logra 24 firmas. Actualmente, el tratado o el acuerdo de Escazú, como le queramos decir, cuenta con 12 ratificaciones. Las dos últimas, las de Argentina y México, con un valor impresionante, ¿verdad? Es la ratificación conjunta y la ratificación fue por separado, Argentina y México, pero el depósito, para ser exactos, el depósito conjunto que hicieron 90 días antes del 22 de abril del año 2021, día de la Tierra, por cierto, vean que todo se hizo manejado magistralmente para hacer que, jugando con las reglas del mismo tratado, del mismo acuerdo, poner en vigencia, que el tratado entrara en vigencia precisamente el Día de la Tierra. Luego de las ratificaciones, el depósito de los instrumentos números 12 y 13, que fueron los instrumentos de ratificación de Argentina y el de México. El acuerdo, aunque todavía no es oficial, ¿verdad? Porque no se ha hecho el depósito, además ya contaría en los próximos días con una adhesión. O sea, estamos hablando que el acuerdo tiene 24 firmas, 12 ratificaciones y una adhesión. Esa adhesión es la reciente adhesión que hizo Chile. Chile se adhiere al acuerdo de Escazú debido a que Chile no lo firmó. Y el mecanismo entonces para poder ser parte de Escazú es a través de este mecanismo de adhesión que el mismo tratado prevé. Como les contaba, el tratado o el acuerdo de Escazú entra en vigor el 22 de abril del 2021 y es el resultado de un proceso iniciado en el 2012 a partir de la conferencia de Río +20 de las Naciones Unidas, donde varios estados de América Latina y el Caribe suscriben y firman una declaración que se llama la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe, y que con esta declaración sobre el principio 10, los estados signatarios allá en el 2012, durante la conferencia de Río +20, acordaron poner en marcha un proceso de negociación para ver la viabilidad o establecer la viabilidad de suscribir un acuerdo regional que desarrollara los 3 derechos de acceso que están incluidos en el principio 10 de la Declaración de Río 1992. Fueron 6 años de negociación, desde la suscripción y firma de esa declaración en el año 2012 hasta lograr la aprobación del texto final en el Cantón de Escazú, en Costa Rica, en el 2018. Esa negociación fue liderada por 2 países y por los representantes de estos 2 países, que fueron Chile y Costa Rica. Por Chile, la negociación fue liderada por la querida amiga Constance Nalegach, y por Costa Rica,
la negociación iba liderada por Patricia Madrigal, otra queridísima amiga. En aquel momento era la viceministra de Ambiente y Energía de mi país. Por eso yo siempre digo, y eso es uno de los temas que me gusta hacer énfasis, es que el Acuerdo de Escazú tiene sello de mujer. Tiene el sello de estas dos grandes mujeres negociadoras. Mucho de lo que se logró, especialmente que el acuerdo fuera vinculante para todos los estados que lo ratificaran en esa última sesión en el 2018, fue gracias a la constancia y a la dedicación y a la firmeza de dos mujeres, de Patricia Madrigal y de Constance Nalegash de Chile. Ok, el proceso de negociación se caracterizó por ser transparente, por ser abierto y por prever la participación de la sociedad civil. Para ello se creó un mecanismo público regional para la participación precisamente, y durante las reuniones de negociación se transmitieron en directo. Las transmisiones valga la redundancia, las reuniones se transmitían en vivo, por decirlo así, por varias vías, incluyendo Facebook Live, me acuerdo, y contaron con la participación significativa del público. Yo fui uno de esos que estuve pegado a la computadora viendo en vivo la negociación del Acuerdo de Escazú en algunas ocasiones. A las reuniones del comité de negociación asistieron, ya sea presencial o virtualmente, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado, las organizaciones regionales. Incluso hubo representación de pueblos indígenas, grupos de jóvenes ambientalistas, grupos comunitarios. El texto del Acuerdo de Escazú se negoció por consenso. Eso también es parte de por qué no admite reservas. Es porque los estados lo negociaron de tal manera que todos los países que lo aprobaron y los que lo firmaron después, por supuesto, estuvieron de acuerdo y negociaron ellos mismos el texto. Por lo tanto, el Acuerdo de Escazú no admite reservas. Y tuvo una gran influencia. Yo siempre digo que el Acuerdo de Escazú hay que trabajarlo conjuntamente con la opinión consultiva 23 y con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 16. Y es que cuando en marzo del 2018 se está negociando el Acuerdo de Escazú, en la ciudad de Escazú precisamente, ya había salido la opinión consultiva 23 del año 2017 de la Corte Interamericana. Por lo tanto, el texto de la opinión consultiva tuvo bastante influencia sobre la versión final que tuvo o que tiene el Acuerdo de Escazú actualmente. Pero esa relación es simbiótica y también operó de manera al revés, por decirlo así. O sea, cuando los borradores del Acuerdo de Escazú están circulando por América Latina y el Caribe durante esos 6 años que les estoy contando de negociación, la Corte Interamericana utilizó esos borradores a la hora de fundamentar su opinión consultiva 2317. Por eso les decía que son documentos que, tanto la opinión consultiva como el Acuerdo de Escazú, son documentos que hay que trabajarlos de manera conjunta. Cada uno de ellos se influenció al otro. Y lo mismo podríamos decir con el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el tema del Estado de Derecho, donde Escazú, por supuesto, nos va a ayudar a consolidar el Estado de Derecho en materia ambiental. Como características básicas o generales, primero, estamos frente al primer tratado mundial, bueno, en este caso un tratado de América Latina y el Caribe regional, que nuestra región negocia en materia de medio ambiente y derechos humanos. Es el único instrumento internacional vinculante emanado o derivado o salido de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río +20. O sea, nosotros siempre hablamos de los convenios de Río 92, ¿verdad? Los 3 grandes convenios de Naciones Unidas que fueron cambio climático, diversidad biológica y desertificación. Bueno, resulta entonces que de Río +20, el único instrumento vinculante que salió de esta conferencia mundial fue el Acuerdo de Escazú. Claro, 6 años después, ¿verdad? Luego de 6 años de negociación. Es el único tratado internacional en el mundo que contiene disposiciones sobre la protección de los defensores de derechos humanos.
El Acuerdo de Escazú está fundamentado en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y de los 3 derechos de acceso, que son el derecho al acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el derecho a la justicia ambiental. Por tratarse de un instrumento internacional vinculante, se rige por las reglas del derecho internacional público y especialmente por las reglas del derecho internacional de los tratados, contenida en el Convenio de Viena de 1969, si no me equivoco, sobre el derecho de los tratados. Escazú tiene un hermano mayor, al cual se le conoce como el Convenio de Aarhus. El Convenio de Aarhus también desarrolla los derechos contenidos en el principio 10 de la Declaración de Río 92. Aplica para los países que conforman la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, y Aarhus está abierto hasta la fecha para que países o estados e incluso organizaciones internacionales de países lo puedan suscribir fuera del ámbito de los países que conforman la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa. Vean que aquí tenemos que diferenciar la Unión Europea con la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, que es mucho más amplio. Ok, se trata de un tratado internacional de derechos humanos, y los tratados internacionales de derechos humanos lo que hacen es otorgarle derechos a las personas y crearle y establecerle obligaciones a los estados. Como les decía, es un tratado internacional vinculante para todos aquellos estados que lo ratifiquen. Bueno, en este momento tenemos 12 estados ratificantes y un adherente. Bueno, al adherente será vinculante para Chile a partir de 90 días contados desde la fecha en que depositen el instrumento en la Secretaría de las Naciones Unidas, que es la que funge como depositario de este tratado. Es un tratado que no admite reservas y que, como les contaba, está abierto para en este caso ya para su ratificación por parte de los estados que lo firmaron y para su adhesión para todos aquellos estados de América Latina y el Caribe que no lo firmaron, como fue el caso de Chile, y que están enlistados todos nuestros países, los 33 estados, en el anexo 1 del tratado. Vale siempre recalcar la importancia de que el Acuerdo de Escazú, su depositario sea el secretario, la persona que ejerza la Secretaría General de las Naciones Unidas. En este caso, el señor Antonio Guterres. Es un tratado, un acuerdo internacional vinculante que busca salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Y al medio ambiente, por supuesto, y al desarrollo sostenible. Ello a través de la protección, la tutela, el desarrollo de los 3 derechos de acceso. Es un tratado que vincula los derechos humanos con el medio ambiente y que está ligado, como les contaba, al objetivo número 16, especialmente el 16 de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, que va desde el 2015 hasta el 2030 y cuya frase emblemática es no dejar a nadie atrás. Bueno, Escazú pretende precisamente eso. Escazú, por su enfoque que tiene basado en derechos humanos, pretende no dejar a nadie atrás. Y como vamos a ver ahora, contiene una serie de disposiciones de acciones afirmativas a favor de personas o grupos o poblaciones en estado de vulnerabilidad. Escazú refleja la multiculturalidad y las prioridades de la región y tiene por objeto superar las principales barreras que obstaculizan la efectiva implementación de los 3 derechos de acceso en América Latina y el Caribe. Escazú también está basado en la interconexión e interdependencia entre los derechos humanos ambientales sustantivos, los derechos humanos ambientales procedimentales y especialmente entre los 3 derechos de acceso. Y es un tratado que busca el fortalecimiento de capacidades y la cooperación con el fin de lograr una implementación efectiva del tratado. O sea, Escazú tiene un enfoque de cooperación, de creación de capacidades, más que un enfoque, o al revés, no tiene un enfoque punitivo, como vamos a ver ahora, sino que le apuesta a la creación, a la cooperación y a la creación de capacidades. Y es que hablar de Escazú es hablar de multilateralismo,
es hablar de multiculturalidad, es hablar de gobernanza ambiental. Escazú hablar de Escazú es hablar de Estado de Derecho, de Estado de Derecho en materia ambiental. Escazú tutela los derechos humanos, el derecho humano al ambiente, el derecho al desarrollo sostenible, los 3 derechos humanos ambientales de acceso. También tutela los derechos que les corresponden a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Escazú es democracia ambiental, tiene muy claro que la mejor manera de abordar las cuestiones ambientales es a través de la participación en la toma de decisiones. Escazú es transparencia y rendición de cuentas. Bueno, y máxima publicidad, ¿verdad? Estos son 3, ahora los vamos a ver, son 3 de los principios de Escazú, pero sí tiene muy claro ese enfoque de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los estados. Y por último, Escazú es poner los ojos sobre los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Está basado este tratado, este acuerdo, este convenio, está basado en 5 grandes pilares. Hay 4 pilares sustantivos y un último pilar transversal, por decirlo así. Los 4 pilares de Escazú son los 3 derechos de acceso, que son el acceso a la información, el derecho a la participación y el acceso a la justicia. El 4º pilar es la protección de los defensores de derechos humanos, y el 5º pilar transversal es precisamente la creación de capacidades y la cooperación entre los estados suscriptores y entre la región y otras regiones y entidades. El Acuerdo de Escazú sigue una estructura muy parecida a la estructura que traen todos los tratados internacionales de última generación, con una parte general, una parte sustantiva, disposiciones institucionales o burocráticas que les llamo yo, y por último, disposiciones finales. En la parte general vamos a encontrar un preámbulo, el objetivo, las definiciones, los principios y las disposiciones generales que rigen para todo el tratado. Mientras que en la parte sustantiva vamos a encontrar los cuatro pilares de los que les acabo de hablar, que son el desarrollo del derecho al acceso a la información, el derecho a la participación, el derecho al acceso a la justicia y la tutela de los defensores en materia de derechos humanos. Las disposiciones institucionales, como veremos ahora, el tratado crea toda una estructura que le da soporte para su implementación efectiva por parte de los estados. Y también, como todo tratado internacional, trae un capítulo final sobre disposiciones finales en relación a la firma, suscripción, aprobación, ratificación o bien adhesión al tratado, un artículo sobre reservas, que como les dijimos no son posibles, un artículo sobre cómo los estados pueden denunciar el acuerdo de Escazú, y ¿cuál me falta más? Bueno, yo creo que esos son las disposiciones finales. Ahorita me acuerdo de otro. En su preámbulo, vamos analizando cada una de las partes muy rápidamente, porque lo que se trata es hacer un sobrevuelo sobre el acuerdo de Escazú. Ok, en su preámbulo expone los estados. En su redacción, como quedó el acuerdo, los estados exponen las aspiraciones y consideraciones generales. Los estados en el preámbulo nos recuerdan cuál es el origen del acuerdo de Escazú, y como les decía, es el principio 10, por supuesto, de Río 92, y luego la declaración sobre la aplicación del principio 10 del año 2012. También se hace referencia a instrumentos internacionales de carácter esencial y que fueron tomados en cuenta a la hora de negociar y redactar el acuerdo, como lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Río 92, la Declaración El Futuro que Queremos, la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, ahí aparece mencionada en el preámbulo. Vea que todos estos son instrumentos con los que el acuerdo de Escazú está íntimamente relacionados. Y por último, el preámbulo trae una serie de valores y conceptos fundamentales, como lo serían algunas ideas fuerza, que ahora las vamos a ver también, como la interrelación que existe entre los 3 derechos de acceso, el rol que tiene el público y los defensores de derechos humanos, y por último, la decisión de alcanzar la plena implementación. La implementación es una de esas ideas que vamos a encontrar, la efectiva y plena
implementación de las obligaciones contenidas en el Acuerdo de Escazú es una de esas ideas que vamos a encontrar a lo largo y ancho del acuerdo. Por eso yo les llamo ideas fuerza. El objetivo del acuerdo está en el artículo 1 y es fundamental, ¿verdad? Por supuesto, por algo ese es el objetivo. Aquí tomemos en cuenta que incluso en el objetivo, que es el artículo 1, está el tema de la implementación plena y efectiva, para que vean la importancia que tiene la efectividad, a sabiendas de que el principal problema que tenemos en nuestra región, bueno, y a nivel mundial, en materia de derechos humanos y medio ambiente, es su inefectividad patológica. Lo cierto del caso es que los negociadores y redactores del Acuerdo de Escazú, desde el objetivo número 1, nos están hablando de la implementación plena y efectiva, precisamente como una medicina contra la inefectividad. ¿Cuál es el objetivo de Escazú? Bueno, el de garantizar, y vean que utilizan el verbo más fuerte que nos vamos a encontrar en Escazú, más vinculante, más obligatorio, es el verbo garantizar. Bueno, en el objetivo se dice que los estados tienen que garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los 3 derechos de acceso, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Vean que ese pilar de la transversal de la creación y fortalecimiento de capacidades y cooperación lo vemos incluso en el objetivo del acuerdo. ¿Y con qué fin? Bueno, el fin es contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Ven que ahí tenemos que el Acuerdo de Escazú tiene un enfoque intra e intergeneracional propio del derecho humano del ambiente sano, y pretende proteger desde su objetivo 2 derechos humanos: el derecho al ambiente y el derecho al desarrollo sostenible. En su artículo 2, el acuerdo nos hace una lista, que ahorita las vamos a ver para los temas específicos, de las definiciones importantes que debemos entender por conceptos que son prioritarios a la hora de interpretar y aplicar el acuerdo. Entre ellos, la definición de cuáles son los derechos de acceso. Básicamente, la definición nos dice que son los 3 que ya conocemos. También incluye una definición de autoridad competente. Esta definición es muy importante y hay que tener siempre muy, muy claro que solo aplica para los artículos 5 y 6 del tratado. Nada más. La definición de autoridad competente. Los artículos 5 y 6 son sobre el derecho al acceso a la información en su faceta pasiva y en su faceta activa. Eso que llamamos transparencia activa y transparencia pasiva. El acuerdo también nos ofrece una definición muy amplia de lo que vamos a entender por información ambiental, así como la definición de público, que es fundamental para entender a quiénes está dirigido, por supuesto, el Acuerdo de Escazú, y una definición sobre personas o grupos en estados en situación de vulnerabilidad. Es una definición que básicamente casi que remite al derecho internacional y al derecho interno de los estados. A mí me gusta complementar esta definición de personas o grupos en situación de vulnerabilidad a la lista números apertus que nos hizo la Corte Interamericana en la opinión consultiva 23. Ok. Bueno, y en esa lista vamos a encontrar a las niñas, los niños, las mujeres, los ancianos, las personas en estado de pobreza, las personas en estado de calle, las personas y grupos de personas que viven en las zonas costeñas susceptibles a inundaciones, los pueblos indígenas, las minorías, entre muchas otras poblaciones susceptibles a las afectaciones ambientales o vulnerables a las afectaciones ambientales, que deberíamos considerar también como vulnerables a los efectos del Acuerdo de Escazú, a efectos de equipararlos a través de las acciones afirmativas que contiene el tratado. En cuanto a los principios, aquí es otro tema que me encanta y escribí un artículo precisamente sobre este artículo 3 del Acuerdo de Escazú en un libro que se publicó creo que ya hace 2 años tal vez, con la Universidad del Litoral y la Universidad de Limoges, en un acuerdo entre Gonzalo Soso, querido amigo, y el otro querido amigo Michel Preur. A mí me tocó desarrollar el capítulo sobre los principios. Bueno, Escazú trae una mezcla entre principios del derecho internacional público,
principios del derecho internacional ambiental, principios sobre derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos. Y en esa lista vamos a encontrar los principios de igualdad y no discriminación, los de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, el principio de no regresión y el de progresividad, el principio pro persona, propio de los derechos humanos, principios ambientales clásicos como el preventivo, el precautorio, el de equidad intergeneracional, soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, y principios clásicos de todo tratado de derecho internacional público, como lo es el principio de buena fe y el de igualdad soberana de los estados a la hora de votar en las conferencias de las partes. Cada estado tiene un voto. El artículo 4 de Escazú es de suma importancia, y cuidado si no es el de los más importantes. Son las disposiciones generales que le aplican a todo el tratado. O sea, ese artículo 4 está concebido como una disposición general que le aplica a la totalidad del tratado y contiene las principales obligaciones de manera general. Ya después se desarrollan cada una de ellas de manera específica. Por ejemplo, la obligación de garantizar el derecho de toda persona de vivir en un ambiente sano y de garantizar cualquier otro derecho humano universalmente reconocido relacionado con el acuerdo. Vean que es sumamente amplio. Así como la de velar por el libre ejercicio de los derechos reconocidos en el acuerdo. O sea, que con el artículo 4 los estados no solo se están comprometiendo, los estados parte, a respetar, garantizar el derecho de todos de sus ciudadanos y habitantes a un ambiente sano y equilibrado, sino que también a cumplir con cualquier otro derecho humano universalmente reconocido y que tenga relación con Escazú. Y resulta que básicamente todos los derechos humanos, ya sean derechos civiles o políticos o económicos, sociales y culturales, de alguna u otra manera van a estar relacionados con Escazú. Otra de esas disposiciones generales o obligaciones generales del artículo 4 es la obligación que tienen los estados parte de garantizar un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones, grupos de personas que promueven la protección de los derechos humanos. O sea, garantizar entornos propicios para los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Otra de las obligaciones es la de adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las disposiciones del acuerdo. Y aquí nuevamente estamos viendo en el artículo 4 como los redactores de Escazú, nuevamente el tema de la implementación y aplicación efectiva la tienen muy clara y también la vuelve a repetirse en el artículo 4, como una idea fuerza transversal para todo el acuerdo. Además, tenemos el reconocimiento que se hace en este artículo 4 de que las obligaciones de Escazú son pisos, son obligaciones mínimas, presupuestos mínimos que los estados de América Latina que los ratifiquen deben cumplir, pero cada uno de los estados puede ir mucho más allá, ser mucho más estricto. Los estados de esta manera tienen que avanzar de manera gradual, de manera progresiva. Vean que el principio de progresividad es uno de los principios que aparecen en el artículo 3 del Acuerdo de Escazú. Entonces la idea es que los estados avancen en la interpretación o la adopción más bien de la interpretación que sea y aplicación que sea más favorable al pleno goce y respeto de los derechos humanos, en este caso de los derechos de acceso. Este es un criterio de interpretación pro homini. Ok, en materia, los artículos 5 y 6 desarrollan las obligaciones que tienen los estados en relación con los derechos de acceso a la información en sus facetas activa y pasiva. Ok, ahora sí, aquí tenemos que tomar en cuenta la definición que nos da el artículo 2 de lo que vamos a entender por información ambiental, y también es de suma importancia entender qué se considera por autoridad competente, de acuerdo a los artículos 5 y 6. Y es que esta definición de autoridad competente, que incluye a los órganos del Estado, al Estado y sus órganos de derecho público, excepcionalmente dice esta definición que, como les decía, solo aplica para los artículos 5 y 6. Autoridad competente excepcionalmente podría ser organizaciones privadas en la medida en que reciban fondos o beneficios públicos directo o indirectamente, o que desempeñen funciones y servicios públicos.
¿ok? Esto es en materia de acceso a la información. Solo en esas circunstancias se les podría considerar autoridad competente a entidades o organizaciones de derecho privado. Ok, las principales obligaciones en materia del derecho al acceso a la información. Los estados se comprometen a garantizar, bueno, el derecho a la información en su faceta pasiva o transparencia pasiva, que sería la obligación de garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que esté en su poder o bajo su control o bajo su custodia, sin necesidad de que la persona solicitante tenga que mencionar algún interés especial ni de la de justificar los motivos de la solicitud del acceso a la información pública ambiental. Además, el público siempre tiene derecho a impugnar y recurrir la omisión del Estado o la denegatoria del Estado de entregar la información en materia ambiental. También vamos a encontrar que las autoridades competentes deben responder las solicitudes de acceso a la información en un plazo, dice Escazú, no superior a los 30 días hábiles contados desde la solicitud. Pero ese plazo aplica únicamente cuando en el derecho interno no existe un plazo menor. O sea, por ejemplo, aquí en mi país son 10 días que tiene el Estado para responder. Entonces prevalece los 10 días por sobre, que es un plazo más corto, por sobre los 30 que establece Escazú. Y así quedó expresamente establecido en el numeral número 5. Y por último, la información debe entregarse sin costo, eso sí, siempre y cuando no haya que reproducirla o enviarla. Y en estos casos, cuando haya que reproducirla o enviarla, los costos deben ser razonables y darse a conocer por anticipado. Y el pago podría exceptuarse si se considera que el solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad. Ahí ya empezamos a ver una acción afirmativa en relación al derecho al acceso a la información para personas en situación de vulnerabilidad. En cuanto a su faceta activa, el derecho al acceso a la información está prevista y regulada en el artículo 6 de Escazú, y básicamente la obligación de los estados es la de garantizar en la medida de los recursos disponibles que la información ambiental relevante se genere, se recopile, se ponga a disposición del público y se difunda de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible. Vaya obligación tenemos en América Latina y el Caribe de tener especialmente sistemas de información ambiental que cumplan con estas características, ¿verdad? De estar actualizados, de que la información esté recopilada de manera sistemática, oportuna, en formatos accesibles y comprensibles. También otra de las obligaciones es la de tomar las medidas que sean necesarias para establecer sistemas de información ambiental, registros de emisiones y transferencias de contaminantes, evaluaciones ambientales independientes de desempeño, tanto para el sector público como para el sector privado. Y por último, la de establecer o designar mecanismos de revisión independientes en cuanto a la efectividad y al derecho de garantizar el acceso a la información pública en materia ambiental. Del principio de los artículos 5 y 6 sobre el acceso a la información, brincamos rápidamente al artículo 7, que es sobre la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Aquí la principal obligación, y bajo el verbo garantizar, aquí les recuerdo que cuando Escazú dice garantizar, utiliza el verbo garantizar, es la obligación más fuerte, más directa, más, por decirlo así, bueno, todo Escazú es vinculante, pero es la más obligatoria, por decirlo de alguna manera. Bueno, en este caso, la obligación es la de garantizar mecanismos para participar en los procesos de emisión de autorizaciones o permisos de proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Es la de garantizar la existencia de mecanismos de participación, entonces, durante los procesos de autorizaciones, permisos, licencias, proyectos, actividades, etc. Y la segunda obligación es la de promover, que ven que aquí ya hay otro verbo completamente, la participación del público. El verbo promover es menos fuerte, es un verbo que le permite cierto margen de flexibilidad a los estados para poder cumplir con esta obligación. Entonces aquí la obligación es la de promover la participación pública en otros procesos
como podrían ser la emisión de planes, políticas, estrategias, normas y reglamentos. La participación tiene que darse desde las primeras etapas iniciales, o desde las etapas iniciales de los procesos. La participación, la información con la que cuenten las personas que van a participar en estos procesos o mecanismos de participación tiene que ser clara, oportuna, comprensible. Se deben establecer también los plazos razonables para que la gente pueda participar. También está la obligación de realizar esfuerzos para identificar al público directamente afectado por una actividad o un proyecto, con la idea de que puedan tener las herramientas necesarias para poder participar y hacerse oír. También la de promover acciones específicas para facilitar la participación de las personas o grupos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Nuevamente, una acción afirmativa para personas en situación de vulnerabilidad, y la de fomentar la participación en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental o con incidencia ambiental. Aquí, esta última disposición es a efectos de promocionar y socializar las virtudes del Acuerdo de Escazú ante la comunidad internacional. Del artículo 7 brinco al 8, y el 8 es sobre acceso a la justicia ambiental. Tal vez es el artículo que más me gusta porque me encanta el tema de la justicia ambiental, la justicia ecológica. Lo cierto del caso es que a partir de Escazú y a partir del artículo 8 tenemos que hablar ya del debido proceso ambiental, porque este artículo 8 lo que nos trae es una lista de presupuestos mínimos que deben cumplir los distintos procesos administrativos o judiciales en materia ambiental. Y es que el artículo 8 garantiza el acceso de todos a las instancias judiciales y administrativas para poder impugnar y recurrir las denegatorias al derecho al acceso a la información, las denegatorias al derecho a la participación pública, y además a cualquier otra decisión, acción o omisión que afecta o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente. Entonces, es una disposición muy amplia de acceso a la justicia ambiental. Eso sí, dice el artículo 8, que considerando las distintas circunstancias de cada uno de los estados parte, los estados se comprometen tomando en cuenta sus circunstancias, a contar con órganos competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Vean que este inciso no crea una jurisdicción ambiental especializada, ni obliga a crear una jurisdicción ambiental especializada, sino a que los jueces cuenten con acceso a conocimiento especializado en materia ambiental, lo cual se puede cumplir de muchas formas, desde los amigos de la corte hasta incluso las listas de peritos. Bueno, este inciso se podría cumplir de muchas formas. Escazú permite su cumplimiento en muchas de sus disposiciones de manera muy amplia. Otro de los considerandos, del contenido del artículo 8 sobre el acceso a la justicia es que los estados se comprometen a contar con procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Y yo me pregunto si en América Latina y el Caribe algún procedimiento está cumpliendo de manera cabal en cualquier país este presupuesto mínimo del Acuerdo de Escazú. Sumamente difícil. Escazú nos habla de una legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente y nos remite a los esquemas de legitimación que tiene la legislación interna de cada uno de los países. También Escazú nos habla de los mecanismos que faciliten la producción de la prueba y pone como ejemplos o como simples ejemplos la inversión de la carga de la prueba o la carga dinámica de la prueba. Si ustedes leen el artículo, Escazú no obliga a la inversión de la carga de la prueba. Escazú lo que obliga es a que los estados cuenten con mecanismos que faciliten la producción de la prueba. Y nos da dos ejemplos de cómo podrían ser esos mecanismos, que es la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Vean que en el caso de mi país, la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental existe como una regla procesal en materia ambiental desde 1998 con la Ley de Biodiversidad. Pero eso es un estándar que digamos que Costa Rica está cumpliendo, pero que no necesariamente otros estados están cumpliendo.
Escazú también nos habla de los mecanismos de ejecución de las sentencias, donde básicamente estamos fallando estrepitosamente en nuestra región, mecanismos de reparación del medio ambiente, mecanismos de contar con resolución alternativa de conflictos en materia ambiental y de darle apoyo al acceso para que las personas grupos en estado de vulnerabilidad logren el acceso a la justicia. ¿Y cómo podría ser esto? Bueno, podría ser a través de la asistencia técnica y jurídica gratuita, que no es obligatorio, ¿verdad? Ese es un ejemplo de cómo los estados pueden tener o cumplir este estándar. Podría ser a través de asistencia técnica y jurídica gratuita. El artículo 9 de Escazú nos habla sobre los derechos de los defensores de derechos humanos. Y es que realmente estamos viviendo una especie de pandemia en nuestra región en materia de la tutela y defensa de los asesinatos que están sufriendo los amedrantamientos, amenazas que están sufriendo las personas que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos, y en este caso de los derechos humanos ambientales. Yo siempre digo que todos hemos sido, somos o seremos defensores de derechos humanos en materia ambiental. Bueno, en este caso, Escazú es el primer tratado internacional de poner los ojos sobre los defensores de derechos humanos a través de un enfoque preventivo y un enfoque reactivo. Aquí la obligación es la de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos, organizaciones puedan desarrollarse sin amenazas, restricciones o inseguridad. Los estados deben tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de derechos humanos. Y además, los estados deben tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para no solo prevenir, sino investigar y sancionar todos aquellos ataques, amenazas o intimidaciones que sufran los defensores de derechos humanos. Vean que Escazú no está creando un fuero especial, como en algunos países de América Latina y el Caribe se ha dicho, un fuero especial de improcedibilidad contra los defensores de derechos humanos. Simplemente les está garantizando una serie de derechos que ya están garantizados en múltiples instrumentos de derechos humanos, pero que es la primera vez que se recopilan en un artículo dentro de un tratado internacional. En los artículos 10 y 12 vamos a encontrar el pilar transversal de la cooperación y la creación de capacidades. Luego tenemos las disposiciones institucionales de Escazú. Tiene una conferencia de las partes, un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento, una secretaría que la ejerce la CEPAL, un centro de intercambio de información que es fundamental en el tema de la cooperación y la creación de capacidades. Ahí está el observatorio del principio 10, que los invito a consultar, porque es un sitio web interesantísimo que recopila muchísima información. Y Escazú crea un fondo de contribuciones voluntarias para apoyar y financiar el acuerdo. Los anexos, bueno, las disposiciones finales y el anexo 1. El anexo 1 trae la lista los países que pueden suscribir Escazú, ya sea a través de ratificación o a través de adhesión, y las disposiciones finales son sobre cómo operan los plazos para ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a Escazú, el tema de las reservas que están prohibidas en el acuerdo de Escazú. Esto es una costumbre del derecho internacional ambiental desde 1985. Todos los tratados de derecho internacional ambiental no admiten, ningún tratado internacional admite reservas. Y también un mecanismo de cómo algún estado podría denunciar, y esperemos que eso no suceda, el acuerdo de Escazú. Esto me lleva a una siguiente, ¿cómo lo podríamos llamar? Bueno, una especie de hoja de ruta de cómo debemos entender e interpretar Escazú. Vean que muchos de los mitos que se han dicho y falacias contra el acuerdo precisamente se dan porque las personas que leen el acuerdo no aplican las reglas básicas para entenderlo ni para interpretarlo. Entonces, aquí lo importante es que para entender Escazú, para interpretarlo, tenemos que tomar en cuenta el objetivo del acuerdo, que está en el artículo 1, las definiciones, algunas definiciones solo aplican para ciertos artículos, los principios, por supuesto. Aquí es muy importante tener siempre en mente el principio de progresividad y el pro homine.
tenemos que tomar en cuenta las disposiciones generales del artículo 4, que dijimos que aplican para todo el tratado, y el tema o los artículos que hablan sobre el fortalecimiento de capacidades y cooperación que nos van a ayudar al cumplimiento de las distintas obligaciones. Interpretar Escazú conlleva tomar en cuenta el criterio de buena fe, ver el texto, compararlo con el contexto y estos dos con el objetivo y con el fin del tratado. Se le tiene que dar prioridad al sentido corriente que tienen las palabras, pero dicho sentido solo puede determinarse en el contexto y a la luz del objeto y el fin que tiene el tratado. Vean que aquí simplemente estoy haciendo alusión a las reglas básicas de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados. Interpretar Escazú requiere considerarlo como un todo, como un paquete, desde su preámbulo hasta su anexo. Los términos deben considerarse, como les dije, en el contexto, tomando en cuenta su objetivo y fin esenciales, teniendo claro cuáles son las definiciones y los principios, especialmente los de progresividad, buena fe, no regresión y pro homine. Por lo tanto, Escazú debemos interpretarlo y aplicarlo de la forma más favorable al pleno goce y respeto de los derechos humanos, en este caso, de los derechos humanos procedimentales. Las obligaciones de Escazú son vinculantes. Esto es otro de los temas que se ha hablado mucho. Escazú es un tratado internacional vinculante, pero es un tratado internacional de última generación, donde vamos a encontrar disposiciones y obligaciones que son muy estrictas, que son imperativas, rígidas, y otras obligaciones que son un poco más flexibles, algo así como más blandas. Y todo eso se conjuga dentro del mismo texto del acuerdo. ¿Por qué existen disposiciones que son vinculantes, rígidas, imperativas y otras que son un poco más flexibles? Bueno, precisamente porque la negociación de Escazú conllevó la confluencia de dos sistemas jurídicos distintos y de 33 distintos países. Dos sistemas jurídicos como lo son el Common Law y el derecho de ascendencia o descendencia, rumano-germánico, y 33 estados con 33 distintas normativa interna. Entonces, muchas veces, para que un tratado se apruebe por consenso, muchas veces las disposiciones que vamos a encontrar en cualquier tratado internacional son a veces ambiguas. Y eso es uno de lo que se le achaca a Escazú, de ser un tratado ambiguo y que tiene consideraciones a veces de tipo vagas, por decirlo así. Lo cierto del caso es que esto es una característica propia de los tratados internacionales de última generación y de la dificultad de alcanzar consensos a la hora de negociar y aprobar el texto de un tratado. Entonces, como les decía, vamos a encontrar lenguaje muy duro, específico, imperativo, donde ustedes pueden revisar el verbo deber, debe, deberá o deberán, forman parte de esas obligaciones rígidas, imperativas, y vamos a encontrar otras disposiciones que son con un lenguaje un poco más flexible y que le otorgan, por decirlo así, a los estados una especie de juego de cintura o un margen de maniobra o un margen de discrecionalidad con la finalidad de que sea el propio estado el que elija la manera a lo interno de su país de cómo va a cumplir de forma progresiva, de forma gradual dicha obligación. Por lo tanto, estas obligaciones que son más flexibles o más blandas fueron concebidas durante la negociación con la finalidad de facilitar el cumplimiento gradual y progresivo del Acuerdo de Escazú. Es una forma de facilitar su cumplimiento. Bueno, y en muchas otras ocasiones Escazú también remite a la legislación interna de cada uno de los estados. Esa es otra característica. ¿Quiénes son los titulares de derechos del Acuerdo de Escazú? Primero, todas las personas, y cuando digo todas las personas, estamos hablando de las generaciones presentes y futuras. También son titulares de derechos, bueno, el público, ¿verdad? Que es ese concepto que tenemos que ir a ver la definición en el artículo 2. También son titulares de derechos las personas y los grupos en situaciones de vulnerabilidad, a los cuales se les otorgan acciones afirmativas a lo largo y ancho del acuerdo. También son titulares de derechos las personas, asociaciones y organizaciones o grupos que promueven la defensa del medio ambiente, o sea, los defensores de derechos humanos, sean personas físicas o jurídicas.
Los solicitantes del derecho al acceso a la información, en los artículos 5 y 6, que se utiliza ese término, los solicitantes, son los titulares de esos derechos contenidos en el 5 y 6. En el caso del derecho a la participación, que está en el artículo 7, el destinatario titular de los derechos es el público directamente afectado, que ese es el término que se utiliza, y en el artículo 9 son los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Aquí hay un tema interesante que tal vez no le hemos puesto mucha atención, pero que Escazú trae. Y es que además de contar con un enfoque de derechos humanos bajo la premisa de no dejar a nadie atrás y de equiparar a las poblaciones en estado de vulnerabilidad, lo cierto del caso es que Escazú también tiene, podemos verlo, nos podemos poner los anteojos de un enfoque ecocéntrico, biocéntrico o geocéntrico, como le queramos decir. O sea, si ustedes leen Escazú, se van a dar cuenta de que la naturaleza, sus elementos y sus componentes tienen un valor o fueron, yo no sé si lo hicieron al propio o simplemente así quedó en el acuerdo y quedó plasmado, no sé si fue intencional o no. Lo cierto del caso es que podemos interpretar, como vamos a ver ahora, de que en el acuerdo de Escazú, el ambiente, la naturaleza, los elementos y componentes como macro o microbienes, como les queramos ver, son tutelados como intereses jurídicos en sí mismos con un valor intrínseco. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 5.6 sobre el derecho al acceso a la información en su faceta pasiva. Este artículo trae una lista de excepciones al acceso a la información ambiental, las excepciones que los estados pueden aplicar a los particulares, al público, y distingue claramente dentro de esas excepciones los posibles riesgos y efectos adversos que en algunas ocasiones el acceso a la información ambiental puede generar sobre la vida, seguridad o la salud humana. Lo distingue de aquellos riesgos y afectaciones que podrían afectar negativamente o impactar negativamente al medio ambiente, a las especies amenazadas o a las especies en peligro de extinción. Y aquí en este 5.6 podemos ver que se trata por separado al ser humano, su salud, su vida y su seguridad, y se trata por separado a las especies, el ambiente, la naturaleza, las especies amenazadas o en peligro de extinción. Lo mismo podemos decir del artículo 7.2. Este es en relación al derecho a la participación. En este 7.2 se dice que los estados partes se comprometen a garantizar y promover mecanismos de participación que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud. Vean que lo de la salud que dice al final, incluyendo cuando puedan afectar la salud. Eso significa que los estados se comprometen a garantizar y promover los mecanismos de participación en todos aquellos casos donde el impacto significativo sea sobre el medio ambiente como interés jurídico en sí mismo, aún en supuestos donde no afecte la salud de las personas. El último de los incisos donde podemos ver esta relación o este enfoque biocéntrico, ecocéntrico o geocéntrico es en el artículo 8 sobre acceso a la justicia, específicamente el 8.3G, que nos da algunos ejemplos sobre mecanismos de reparación que los estados pueden adoptar, distinguiendo entre algunos mecanismos de reparación que son específicos para la naturaleza o para el ambiente de aquellos mecanismos de reparación cuyo destinatario es el ser humano. Entonces, por ejemplo, la restitución al estado previo, la restauración y la compensación que vemos en el 8.3 son mecanismos de reparación para la naturaleza, tratada como un interés jurídico en sí mismo, mientras que los mecanismos de reparación como la atención de las personas afectadas, satisfacción, garantía de no repetición, están concebidas para los seres humanos. Entonces veamos que Escazú podemos darle esa visión y tiene ese enfoque de ecocéntrico. Hay un artículo que salió, escrito por el amigo Aníbal Falvo, querido amigo argentino, por cierto, conterráneo de ustedes, donde él hace una serie de acotaciones sobre cómo interpretar el acuerdo de Escazú bajo esta mirada, este cambio de paradigma. Acabamos de ver quiénes son los destinatarios de protección, ahora veamos quiénes son los sujetos obligados sobre los que recaen las obligaciones de Escazú. Bueno, por supuesto, a los estados parte. En los artículos 5 y 6, el obligado es la autoridad competente.
En el artículo 7 sobre participación, el obligado es la autoridad pública, es el concepto, el término que se utiliza. Y en el artículo 8 sobre acceso a la justicia, el obligado son los órganos estatales competentes en materia de justicia administrativa y jurisdiccional. Como les contaba, Escazú, parte del núcleo duro de Escazú está en la implementación. Y la implementación a nivel nacional de Escazú, que va de la mano con su efectividad, es parte del núcleo duro y de las ideas fuerza que nos trae Escazú. Yo los invito a ustedes a revisar el artículo 1. Vean que desde el artículo 1, desde el objetivo se habla de la obligación de los estados sobre la implementación efectiva del acuerdo. El 4.3 específicamente obliga a los estados a tomar las medidas necesarias a nivel legislativo, reglamentario o administrativo para garantizar la implementación de Escazú. El 13 del Acuerdo de Escazú nos habla, incluso su título se llama Implementación Nacional, donde cada estado se compromete a facilitar los medios de implementación que estén a su alcance a nivel nacional. Entonces vean que el tema de la implementación y su efectividad es fundamental. Escazú está sumamente relacionado con, o interconectado sería la palabra, con los derechos humanos. Y estamos hablando de esa conexión que existe entre los derechos humanos ambientales con el resto de los derechos humanos. La conexión que hay entre los derechos humanos ambientales sustantivos y los derechos humanos ambientales procedimentales. Y de la conexión que existe o interconexión entre los tres derechos de acceso, que son los derechos de acceso procedimentales. Escazú está fundamentado en un enfoque basado en derechos humanos. Vean que siempre se toma en cuenta a las poblaciones vulnerables y tiene disposiciones específicas sobre pueblos indígenas. Y ese es otro tema, bueno, que aquí no nos va a dar tiempo de desarrollar, pero esa es toda una vertiente que se puede trabajar cuando interpretamos y aplicamos Escazú. La tutela de los pueblos indígenas encuentra sustento y está bastante desarrollado en el Acuerdo de Escazú. Lo mismo que los defensores de derechos humanos, a los cuales Escazú dice que se les debe proteger el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de opinión, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación, el derecho a circular libremente, el derecho a ejercerlos con su capacidad propia, los tres derechos de acceso. Vean que se tratan, los que acabo de enumerar, de derechos típicos, derechos civiles y políticos que todos tenemos, que están en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que los vamos a ver también dentro del Corpus Juris Interamericano a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tengamos claro que los tres derechos de acceso de Escazú se encuentran interconectados. ¿Qué significa esto? Que es imposible ejercer una participación pública efectiva en la toma de decisiones ambientales si antes ustedes y yo no tenemos acceso a la información ambiental. O sea, la toma de decisiones ambientales participativa solo sería efectiva cuando contemos con la información científica y técnica necesaria y administrativa y jurídica necesaria para tomar una decisión. Entonces vemos cómo el derecho al acceso a la información y el derecho a la participación están interconectados. Y ambos dependen y necesitan del derecho al acceso a la justicia para poder reclamar cuando el Estado nos deniega el derecho al acceso a la información y el derecho a la participación en la toma de decisiones ambientales. Por eso es que los tenemos que trabajar como un tridente, como hermanos trillizos. Van siempre de la mano. Escazú está interconectado también con otros instrumentos internacionales que, como les decía, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Opinión Consultiva 23, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los instrumentos de derechos humanos y de derecho internacional ambiental, todos los instrumentos que tutelan de soft y hard law los derechos de los pueblos indígenas están íntimamente relacionados con Escazú y tenemos que tomarlos en cuenta. Y vean que Escazú tuvo la certeza, digo yo, de establecer una disposición específica que nos dice que cuando, que más o menos sería así, Escazú permite expresamente aplicar normas más favorables
contenidos en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o medio ambiente. O sea, que cuando tengamos una contradicción, un conflicto entre una norma de Escazú y una norma que está en otro tratado internacional, ya sea de derechos humanos o de medio ambiente, se aplicará la norma más favorable para el ambiente y la norma más favorable para la consecución de los derechos humanos. Para que tengamos una idea nada más, yo sé que el tiempo nos está ganando, el tema de los pueblos indígenas y Escazú lo vamos a encontrar en el preámbulo, en los artículos 4 y 9, en el artículo 7, ¿qué más veo por aquí? Y el artículo 8. En todos ellos vamos a encontrar disposiciones específicas en relación con los pueblos indígenas. Lo mismo que con las personas y grupos en estado o situación de vulnerabilidad. Aquí yo les recomiendo revisar los artículos 6.6, 7.14, 8.4 como típicas medidas, acciones afirmativas en cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación que trae el propio Acuerdo de Escazú. La idea es equipararlos. Para ir cerrando, existen una serie de ideas fuerza que vamos a encontrar en Escazú. Por ejemplo, una de esas ideas fuerza es la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú y de los 3 derechos de acceso. Otra idea sería la interconexión que existe entre los 3 derechos de acceso y entre el Acuerdo de Escazú y los demás instrumentos de derechos humanos y medio ambiente. Otra idea fuerza sería la rendición de cuentas, progresividad, transparencia y la no regresión que aparecen en Escazú. Progresividad y no regresión es la primera vez que aparecen expresamente establecidos en un tratado internacional. Las diferentes formas de abordar los problemas comunes que vamos a encontrar en Escazú, especialmente esa posibilidad que en algunas disposiciones los estados cuentan con cierto margen de maniobra para cumplir con sus obligaciones de manera gradual y progresiva. La idea de que Escazú es un piso mínimo, ¿verdad? Y no un techo, que los estados pueden ir mucho más allá. La idea de que Escazú no tiene un enfoque punitivo, no vamos a encontrar en el Acuerdo de Escazú, como algunos han querido hacernos creer en América Latina, de que a través del Acuerdo de Escazú se crean sanciones administrativas, civiles y penales. No, eso está en los ordenamientos internos de cada uno de los estados. El enfoque de Escazú no es punitivo, es de cooperación, es de colaboración. Y Escazú, también como otra idea fuerza que nos tiene que quedar, es que está basado en un enfoque de derechos humanos y que también podemos verlo bajo una mirada, bajo el nuevo paradigma ambiental ecocéntrico. ¿Quiénes se benefician de Escazú? Bueno, por supuesto que el público, que somos todos, los defensores de derechos humanos, las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo los pueblos indígenas, pero también se benefician los empresarios e inversionistas que tanto se han opuesto al acuerdo, porque Escazú nos otorga un piso mínimo, homologa, armoniza la legislación en materia de América Latina y el Caribe en cuanto a los 3 derechos de acceso. Por lo tanto, Escazú es una garantía de seguridad jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros. Además, por supuesto, el Estado, nuestros estados nacionales se benefician de Escazú. Con Escazú probablemente tengan mayor acceso a créditos internacionales. Vean que el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Andino, el Banco Centroamericano de Integración Económica, bueno, los bancos multilaterales están incorporando los estándares Escazú a la hora de condicionar sus préstamos a los estados. Los estados también se benefician con Escazú porque Escazú les va a ayudar a cumplir con obligaciones internacionales contenidas en otros tratados internacionales, incluyendo los tratados de libre comercio y acuerdos de asociación. Escazú, para los países que formamos parte de la OCDE, como es Costa Rica, también nos ayuda a cumplir con muchas de las obligaciones a las cuales los países OCDE se comprometen una vez que son aceptados por esta organización. Los estados también se ven favorecidos con el Acuerdo de Escazú porque una de las obligaciones a las que nos comprometimos todos en el 2015 fue al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, Escazú nos va a ayudar a todos los estados
de América Latina y el Caribe a cumplir con las obligaciones que asumimos en materia de objetivos de desarrollo sostenible, especialmente ese objetivo 16, al que hay que ponerle mucha atención. Y los estados también se van a beneficiar con Escazú, básicamente porque las agencias de cooperación y organismos internacionales y organismos, no sé, desde la Unión Europea, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, todos andan detrás de ayudar con dinero, ¿verdad? A través de proyectos de cooperación para la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Escazú en la práctica judicial, eso es un temazo, el cual hay que hacer una recopilación, por cierto, de las cosas que tengo pendientes, hacer una recopilación de las principales sentencias que hasta la fecha tenemos en América Latina y el Caribe, aplicando de manera directa el Acuerdo de Escazú. Y es que, por ejemplo, ya la Corte Suprema de Justicia de México lo aplicó en dos casos distintos, uno del 2018 y otro del 2022, y lo aplicó a efectos de flexibilizar las reglas procesales de la legitimación activa en el amparo mexicano. El amparo mexicano tiene unas características muy propias de ellos, muy propia de México. Era muy cerrado únicamente a las partes que tenían que demostrar un interés jurídico, si no el amparo se les cerraba a portas. Bueno, gracias a Escazú, la Corte Suprema de Justicia de México ha tenido que flexibilizar las reglas de la legitimación activa amplia e incluso ya flexibilizó un poco la regla de la carga de la prueba, diciéndonos que para ciertos casos la carga de la prueba tiene que invertirse, y esto lo fundamenta en el Acuerdo de Escazú. La Corte Constitucional de Ecuador también, en una sentencia del 2021, ya le entró al tema del acceso a la información y a la participación, utilizando como base el Acuerdo de Escazú. Y los tribunales argentinos, aún no, la Corte Suprema, al menos no me he enterado, pero sí sé de sentencias muy buenas, incluyendo una medida cautelar redactada por nuestra querida compañera aquí presente, Inés, donde se aplicó donde se aplicó en Escazú a un caso concreto, a un caso concreto. Ok, para cerrar, la importancia de Escazú. Escazú representa el mayor avance del multilateralismo y la democracia ambiental regional de las últimas décadas. Escazú nos va a ayudar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, fortalece el Estado de Derecho y otorga coherencia al marco normativo interno. Esta es una de las principales características que tiene Escazú. Es una herramienta fundamental para otorgarle coherencia a ordenamientos jurídicos internos que son incoherentes, fragmentados, traslapados. Escazú es una excelente herramienta que nos va a ayudar a interpretar y darle coherencia a un ordenamiento jurídico interno en cada uno de los estados que es fragmentado, se traslapa y se contradice. Escazú ofrece un amplio margen de flexibilización a los estados para el cumplimiento gradual y progresivo de sus obligaciones, obliga a poner los ojos sobre los defensores de derechos humanos, siendo el primer tratado internacional en ese sentido. Escazú aumenta y garantiza la seguridad jurídica para los inversionistas. Los estados se ven favorecidos cuando ratifican Escazú porque les permite acoger las directrices de los organismos multilaterales financieros, desde la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Europeo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Escazú representa la oportunidad de recibir para los estados recursos frescos provenientes de la cooperación internacional para la creación de capacidades. En fin, Escazú representa la oportunidad de América Latina y el Caribe de lograr un verdadero desarrollo sostenible a corto y mediano plazo. Y de hecho, como el mismo Acuerdo de Escazú lo dice, Escazú es un simple piso y nos corresponderá a cada uno de los estados levantar ese piso mínimo. Bueno, y con esto los dejo, ¿verdad? Paro ya la presentación porque creo que me pasé de tiempo, ¿verdad, Irma? Muchas gracias.
Estás con el micrófono cerrado, Vilma, creo. Abrimos el debate para las personas que... Excelente, quise decir, Mario. Eso. Bueno. Muchas gracias, Mario. Es espectacular la exposición, como siempre. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Deberías contarnos sobre la resolución de esa medida cautelar que vos aplicaste. El doctor Aldo donde... Nova, que nos honra hoy con su presencia. Mirá lo que es no es solamente la interseccionalidad de los derechos humanos, sino la interseccionalidad de las disciplinas jurídicas, ¿no? Que confluyen en el derecho ambiental, y es lo que más dificulta a veces la comprensión de los casos. El caso era... un centro vecinal que estaba haciendo una defensa de lo que es la identidad barrial y impugnaba la demolición de una casa residencial en un barrio residencial, donde catalogado como residencial, pero aquí que la casa que estaban impugnando quedaba en la vereda del frente. Y la jurisdicción del centro vecinal llegaba a la vereda, es decir, a la vereda opuesta. Y lo triste del asunto es que los propios funcionarios de la administración pública defendían la falta de legitimación procesal del centro vecinal para defender ese microbién que se inserta en un concepto más amplio de identidad barrial. Eso fue, y ahí es donde ampliamos el concepto de legitimación de los defensores del pueblo, porque obviamente que Escazú tiene una mirada de todos los grandes conflictos en materia de homicidios contra los defensores, de los cuales un alto porcentaje son mujeres, así que no es en vano lo que comentaste del rol de la mujer en la redacción del texto, que viene a compensar las grandes pérdidas que ha habido en Guatemala, Salvador, Colombia, Ecuador, todas casos de mujeres defensoras, ¿no? María Inés, a mí me encantó la forma en que vos en esa sentencia hiciste el vínculo entre la legitimación activa que está en el artículo 8 y la tutela de los defensores de derechos humanos que está en el artículo 9. Porque vos entendiste muy bien en esa sentencia de que todos somos defensores de derechos humanos, incluyendo a las personas que presentaron la demanda. Claro, claro. Además, tienen un reconocimiento expreso en nuestras cartas municipales, así que tienen una tutela preferente justamente para asumir acciones positivas, cooperativas, colaborativas, en defensa del bien. Y también he visto, María Inés, que, bueno, y a todos, por supuesto, que Escazú ha estado en la palestra, en el núcleo de las resoluciones que se han estado emitiendo en el tema de la exploración sísmica en el Vaca mar. Muerta. Sí, también en Vaca Muerta. Y en Vaca Muerta. Sí, las nuevas concesiones que se han hecho ahora de explotación sobre la plataforma submarina. Ahí ya podemos ver el rol que tiene Escazú en las cortes, ¿verdad? Que, como les decía, hay que sentarse a hacer una recopilación de todas esas sentencias de México, de Ecuador, de Argentina, que son al menos las que hemos estado viendo en los últimos meses, para ver la forma en que los jueces están aplicando Escazú. Y ahora va a resolver sobre el tema de la protección de los yaguaretés, Eso que están en vía de extinción. Esperemos que los tutele como intereses jurídicos en sí mismos, siguiendo la Corte siguiendo su propia jurisprudencia hasta la fecha, ¿verdad? Liliana, el doctor Novak pregunta. Quiero hacer una pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que desde el Instituto hicieron al Departamento de Derecho Social y a partir de ahí a las cátedras de Derecho Ambiental. Felicito al doctor Peña Chacón, una exposición formidable y muy minuciosa, desmenuzada de formidable acuerdo de Escazú, que, como nos dice Saín, es un súper presupuesto mínimo para la legislación argentina, que acá tiene carácter supralegal. A mí lo que me llamó la atención apenas vi el acuerdo
porque rompía un poco los esquemas con que manejábamos la temática desde las cátedras, es esta introducción de cómo, si bien lo dice, en los casos en que sea procedente, de los medios alternativos de resolución de conflictos. Porque, bueno, en la Argentina siempre se habló, incluso antes del Código Civil y Comercial, y la incorporación como categoría jurídica propiamente de los derechos de incidencia colectiva, que los derechos sobre el ambiente eran supraindividuales, etc. Entonces, siempre se partía del supuesto que eran como innegociables. Entonces, la legitimación activa amplia, por más amplia que sea para la tutela del ambiente, y esta mirada ecocéntrica a los fines de la tutela del ambiente como macrobién, microbién, componentes, etc., hasta dónde faculta a quienes accionan con las limitaciones de después los demás simplemente sumarse como terceros, a realmente participar en forma efectiva en un mecanismo de mediación o de conciliación, porque está comprometiendo ese derecho que es compartido con la colectividad, ¿no? Hasta dónde esa legitimación amplia para accionar como acceso habilita a negociar sobre el ambiente. Bueno, partamos del hecho, Aldo, de que el ambiente y sus componentes y elementos son bienes comunes o bienes colectivos. Y su tutela y protección, ya sea que el ambiente o el elemento del ambiente esté en dominio privado o en dominio público, está bajo la custodia, ya sea del propietario a través de la función ambiental o ecológica de la propiedad, o del Estado cuando los bienes son de dominio público. Entonces, ¿quién podría en esos supuestos transar, disponer a través de una resolución alternativa de conflictos? Bueno, le corresponde al sujeto público o privado sobre el cual recae la custodia. Y aquí, bueno, en el caso, digamos, en mi país sería, sobre los bienes de dominio público, le correspondería a la Procuraduría General de la República, como representante de los bienes comunes ambientales, llegar a algún tipo de resolución alternativa de conflicto. El problema se nos puede complicar cuando los bienes comunes están dentro del patrimonio privado. Lo cierto del caso, Aldo, es que en toda resolución, bueno, cuando se da una resolución alternativa de conflictos, siempre tiene que haber una resolución, debería haber una resolución judicial de homologación. Bueno, es el juez al que le corresponde determinar si se está cumpliendo o se está satisfaciendo el interés público ambiental. O sea, ese acuerdo que se suscriba, ya sea entre el Estado y un particular o entre particulares, tiene que ser objeto de una homologación donde un juez es el que va a determinar si en ese acuerdo se está satisfaciendo o no el interés público ambiental. Ahora bien, recordemos que el daño ambiental puede ser colectivo o daño ambiental individual o a través del ambiente. En aquellas situaciones de daños ambientales a través del ambiente, o sea, aquellos daños ambientales que recaen sobre bienes patrimoniales, bienes disponibles, básicamente los pleitos, yo siempre hablo de los pleitos de vecindad, ¿verdad? Los conflictos, la responsabilidad por daño ambiental derivada de las relaciones de vecindad. Bueno, en esos supuestos donde los derechos son subjetivos, son disponibles, son patrimoniales, es completamente factible la resolución alternativa de conflictos. Entonces, Aldo, en las dos situaciones se podría aplicar siempre y cuando los jueces ejerzan su rol fundamental de, previo a cualquier homologación, tener clarísimo de que el acuerdo no va a afectar al medio ambiente ni a los derechos humanos. O al revés, que a través del acuerdo se están satisfaciendo los derechos humanos ambientales. Y se está mejorando el bien jurídico colectivo o común que es el ambiente. Con los daños individuales no hay duda. Con los daños colectivos, el tema es cuando la acción la instauró un afectado, que sería un legitimado extraordinario, pero con un sustento más débil que lo que podría llegar a ser alguien que a su vez ya esté damnificado. Ahí es donde esa persona está actuando en representación. Sin duda, la integración del Ministerio Público como complemento es la que puede garantizar. Pero era un poco la idea que trabajamos desde antes del Código Civil y Comercial, que los métodos alternativos eran más que nada factibles en etapa a lo mejor del cumplimiento de una sentencia, de ver cómo llevar a cabo ya la orden de recomponer, y también iba de la mano de esto la idea de que, por ejemplo, en los procesos ambientales
no debería de aplicarse la caducidad de la instancia o esos otros mecanismos que comprometerían el resultado de un proceso que afecta a la colectividad más allá de quienes están llevándolo a cabo. Gracias. Con gusto, El Aldo. doctor Massimino quiere preguntar algo. Sí, buenas tardes. Felicitaciones, Mario, de nuevo. Buenas tardes, Espectacular, Leonardo. muy clara tu exposición. No, simplemente comentar que un caso vinculado con este tema de la posibilidad de la aplicación de los métodos alternativos hemos tenido en la justicia local con motivo de las obras de cloacas de Villa Libertador, una barriada de más de 300.000 habitantes y iniciada por varios vecinos. La cuestión fue que en las muchas audiencias que hicieron ante la Cámara y con la presencia de defensores del pueblo de la área de mecanismos de resolución de conflictos de la Defensoría del Pueblo de la provincia, se llevaron a cabo estas audiencias, se llegó a un acuerdo entre la provincia y el municipio, aclaro que en ese momento de color político distinto, y de todos los vecinos que habían elegido en el centro vecinal como representantes, se homologó el acuerdo y que después ese acuerdo fue homologado por sentencia y que establece además la sentencia que en caso de duda de aplicación de ese acuerdo se comprometen las partes previamente a ir nuevamente ante la comisión o mesa de acuerdos preventivos de conflictos de la Defensoría del Pueblo y recién después acudir a utilizar otros mecanismos. Y esa sentencia quedó firme en Cámara, es decir, no fue, pues claramente era acuerdo apelatorio y también tuvo participación del fiscal. Creo que es un buen ejemplo, un poco, obviamente que es algo, Aldo, me parece, para seguir explorando, porque hemos intentado también tener el mismo esquema de conversación en otras situaciones, pero acá lo que tiene de vuelta de interesante es ese tema, ese acuerdo es la interjurisdiccionalidad y la participación activa de los vecinos. Y la cuestión patrimonial quedó también por acuerdo ventilada o a ventilarse ante el foro civil en cada uno de los supuestos. Pero bueno, creo que es para seguir explorándolo al tema, ¿no? Nada más, era eso. Bueno, Liliana, si querés cerrar. Sí, bueno, agradecerle al doctor Mario Peña Chacón por la excelente disertación y la participación de todos, y lo hago en nombre del Instituto de Derecho Administrativo y del doctor José Palazzo, que se ha tenido que retirar de la reunión y me pidió que le transmita su agradecimiento y sus saludos. Así que muchísimas gracias a todos por participar en esta nueva sesión ordinaria del Instituto de Derecho Administrativo. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Excelente. Le vamos a dar carta de ciudadanía virtual cordobesa, Sí, Mario. ya cordobés. Ya me toca ir a Córdoba a tomar algún vino cordobés. Claro, muy bien, Bueno, muchísimas gracias. buenas